¿Qué tal? Muy buen día, buena tarde, buena noche a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Oscar Montoya. Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes, noche. Buenas noches, Omar. Un gusto saludarte y gracias por la amable invitación. Gracias por el espacio, por el diálogo, por esta apertura. Y justo dos cosas dichas de paso. Oscar Montoya es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Viene de la UNAM, muy interesante esta trayectoria. Otro especializante en economía, historia de la economía. Estas mezclas interesantísimas de perfiles hoy en el siglo XXI del derecho y otra disciplina, derecho y antropología, derecho y filosofía, derecho y psicología y todas las posibilidades posibles que se pueda imaginar. Aspecto muy interesante. Y justo en virtud de estas especializantes, Oscar, vamos a hablar de un proyecto que tienes muy interesante, me llama mucho la atención, el diccionario jurídico, esta herramienta enciclopédica. Primero felicitarte por la gran cantidad de compilaciones a lo Diderot en el siglo XXI en este aspecto. Felicidades por este proyecto, que dicho sea de paso, últimamente lo está implementando para investigaciones, bastante útil, recuperar la memoria, recuperar autores, condensarlos desde este punto de vista. ¿Cómo surgió este proyecto del diccionario jurídico? Está apuesta por la enciclopedización del saber jurídico en nuestros días, que es pues, bastante útil y muy necesaria, creo yo, sobre todo tantos autores como disciplinas, definiciones, pareciera que vaya que cada loco con su tema. Hoy es muy, muy necesario hacer este tipo de ejercicios de definiciones, la univocidad y la multivocidad famosas que vienen de la hermenéutica y del historicismo y de otras corrientes filosóficas muy particulares que son aplicadas por lo regular en universidades, estudios de posgrado, de licenciatura, como guías metodológicas para elaboración de disertaciones, tesis o de artículos, etcétera. Este aspecto me parece muy interesante este diálogo, Oscar. Sin embargo, ¿nos puedes platicar cómo fue que surgió este proyecto? Así un miércoles en la mañana, un sábado en la noche, el Eureka famoso, cayó una manzana. ¿Cómo comenzó esto? Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Al contrario, Omar, nuevamente reitero el agradecimiento por la invitación. Fíjate que, como bien señalaste, yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Saliendo de mis estudios de licenciatura, me incorporé a trabajar en el Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma UNAM, de la universidad. Ahí, como mi trabajo era revisar textos jurídicos, precisamente hacer la edición, de corrección de estilo y edición, de repente me di cuenta que muchos de los autores, dentro de los textos jurídicos, ya sea de difusión o de divulgación del conocimiento, estudios monográficos, realizaban definiciones de conceptos jurídicos. Entonces, por decirte algún ejemplo, había un libro sobre derecho penal y ahí estaba incluida la definición del delito, independientemente de la que pudiera existir en la ley. Entonces, a mí en algún momento se me ocurrió esta idea de poder sistematizar todas esas definiciones que están en los textos de los libros para poderlos hacer consultables. ¿Cuál es precisamente la ventaja el valor agregado que pudiera tener un proyecto como el diccionario jurídico? Que uno consulta la definición tal y como está textualmente en el libro jurídico, con número, el título, el nombre del autor, el número de edición, el país de edición, el año, o sea, toda la ficha bibliográfica, pero además la página donde puedes encontrar esta definición. Esto hace que sea una fuente 100% confiable respecto a que lo que está en el sitio del diccionario jurídico sea un reflejo de lo que existe en el texto del libro también. Entonces, de esa forma empecé a sistematizar algunos conceptos y posteriormente en pláticas con algunos amigos cercanos sobre el proyecto, también advertí que las leyes también realizan definiciones, ¿no? Entonces, para el Código Penal, como bien lo acabamos de señalar, el Código Penal Federal señala que el delito es toda acción o omisión que sanciona las leyes penales, ¿no? Independientemente de la definición ahora de cualquier doctrinario, ¿no? De cualquier autor. Entonces, la idea era poder conjuntar en un solo sitio, en un solo repositorio, las definiciones tanto de los autores, que repito, es tantos autores como pueda haber, cuántos libros de delito, de teoría del delito, puedan definir qué es el delito, son los que pueden estar ahí. Por la otra parte, no solamente el Código Penal Federal,
si revisamos el repositorio, el diccionario jurídico, tenemos definiciones de delito del Código Penal español, del Código Penal argentino, del Código Penal del Distrito Federal. O sea, las posibilidades de poder incorporar información son infinitas. Y posteriormente también advertí que dentro de las tesis de jurisprudencia, tesis aisladas que se publican en el Semanario Judicial de la Federación, muchas veces los jueces, en sentido amplio, los jueces también realizan definiciones. Entonces, citan los criterios jurídicos, en su caso, que va a establecer una tesis aislada o una jurisprudencia, y también hacen definiciones de qué se entiende por algún concepto jurídico o lo precisan. Entonces, de ahí empecé a juntar empecé a sistematizar esos conceptos, y el diccionario actualmente cuenta con definiciones de la doctrina, de la legislación y la jurisprudencia. Y todo sucedió precisamente a raíz de mi experiencia que tuve en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como editor de textos jurídicos. Este proyecto es maravilloso, en sí es una herramienta de consulta, no es por vanagloria ni porque estés aquí dialogando conmigo tal, sino simplemente porque es una herramienta bastante útil. ¿Cómo se tiende a recuperar la memoria, por ejemplo, de los autores? Todo lo que se dice en este aspecto me llama mucho la atención. ¿Cuál es el método que utilizas o que utilizaste para la confección de esta herramienta tan sutil de análisis? Hay otras, ¿no? En este sentido, todas las plataformas, todas las bases de datos, hay muchísimas, incluso para elaborar citas de NAPA y tal, o sea, ya hay herramientas específicas, por eso es que me llama a mí la atención cómo se hace una por una. Estás ahí un día y una tras otra, esta es importante, cómo se hace y bajo qué criterio. O sea, en este aspecto, si bien se trata la tesis de recuperar la memoria, es un criterio historicista, es un criterio doctrinario, es un criterio dogmático. O sea, ¿cuál es el punto de partida? Multifacético, transdisciplinario. Eso me llama mucho la atención, como la carga axiológica epistémica, para poder, por ejemplo, este concepto sí es digno del diccionario jurídico y este otro no, por X o Y. En este sentido me llama mucho la atención, Oscar, este criterio de selección y de producción de esta gran gama de información que has compilado en esta poderosa herramienta que tú has creado justo tal cual. Sí, fíjate que la forma de sistematizar los conceptos, en un primer momento, obviamente yo salgo de la licenciatura y estaba haciendo el trabajo de investigación de tesis, además de los libros que revisaba en el trabajo. Entonces, a partir de esos que ya tenía la obligación como tal de revisar, yo los fui sistematizando en un archivo de Word, para después, una vez que ya pude contactar a un desarrollador y que pudiera ir desarrollando precisamente la idea que yo tenía en mente de cómo consultar, de cómo ordenar los conceptos, de cómo ir sistematizando la información. Fue entonces cuando ya empecé a subir algunos conceptos que yo consideraba fundamentales, ¿no? Los conceptos jurídicos fundamentales. Pero después, respecto de cualquier texto que yo tenía en mis manos, ya lo revisaba, decía, aquí tiene, no sé, 50 definiciones, o 2 definiciones, o 10 definiciones, porque además hay textos que son muy ricos, ¿no? En cuanto a conceptos, y hay textos que tú puedes revisar y solamente extraíste dos conceptos. Entonces, en algún momento, respecto a los intereses que yo podía tener, pero me di cuenta de eso precisamente, que necesitaba, para abarcarlo de manera amplia, de manera completa, tenía que abarcar primero cuáles eran los conceptos jurídicos fundamentales, y después de cada una de las materias ir metiendo los conceptos. Entonces, de hecho, la forma de sistematizar las definiciones, una es por el autor y la segunda es por área de conocimiento. Entonces, cada definición va relacionada con el área de conocimiento. Si yo reviso un libro de derecho constitucional, la mayoría de las definiciones van a ser de derecho constitucional, pero a lo mejor si reviso un libro de teoría del derecho o incluso de obligaciones de inicio de derecho civil o introducción al estudio de derecho civil, muchas veces empiezan por qué es el concepto de derecho, cómo se entiende la obligación. Entonces, hay conceptos que pudieran estar en un libro de derecho civil, pero a lo mejor son libros que corresponden categóricamente a la introducción al estudio del derecho o a la filosofía. Entonces, yo traté de hacer lo más completo que se pudiera, de abarcar los conceptos más completos, y aquí es muy importante algo que te mencionaba desde el principio. Las posibilidades de subir información al diccionario son infinitas. Es un modelo que en economía se llama la economía long tail, y el símil es muy parecido a lo que sucede con algunas plataformas de streaming, ¿no? Anteriormente se tenía el concepto de que si tú ibas a rentar una película, tenías que ir al Blockbuster, ¿no?
o al videocentro, en nuestro caso. Ibas al videocentro, al Blockbuster, y solamente tenías a tu disposición el catálogo de películas de estrenos y todas las que en su momento pudieran estar, pero el límite era el espacio físico. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Netflix? Todo eso lo metió en un sistema donde tú puedes tener 1000 películas o 10,000 películas, 1 millón de películas y tener acceso a todas, tanto a los estrenos como a películas muy viejas. Que esta parte es lo que mencionabas, de tener un repositorio y recuperar esta memoria respecto de estos conceptos. En el diccionario funciona de la misma forma. ¿Cuál es el límite? El que yo pueda tener, o las personas que en algún momento han estado apoyándome, que podamos tener tiempo para subir conceptos. Te decía, un concepto como el caso del delito puede tener 100 conceptos si hay 100 autores, ¿no? O 200 conceptos si hay además 100 leyes que lo definan. Entonces, aquí la verdad es que el límite solamente va a estar definido precisamente por el trabajo que se pueda realizar de sistematización. Te voy a poner un ejemplo. En algún momento, una editorial me ofreció, y la verdad es que avanzamos mucho en poder editar el libro en papel. Hace 10 años, ¿no? El diccionario cumple 15 años el próximo mes, no, el 21 de marzo. El 21 de marzo cumple 15 años el diccionario. Hace 10 años me ofrecieron sistematizarlo en papel. Tan solo de lo que había en ese momento, hace 10 años, salieron 2 tomos de 1000 páginas cada uno, ¿no? Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó y por qué al final ya no se publicó en papel? Porque al día siguiente de que habíamos hecho la compilación, yo había seguido más términos, y entonces el diccionario en papel ya estaba desactualizado. Esa es la ventaja, que es un diccionario que se actualiza al día. Si ahorita yo reviso algún libro, o si tú revisas algún libro y me mandas algunos conceptos, el diccionario se va a actualizar al día de hoy. Entonces, esa es la ventaja, y por eso se decidió usar este formato electrónico, que da una certeza, repito, respecto de los conceptos, que además ningún otro diccionario de los que se encuentran en la red de manera libre te lo permite. Hay muchos diccionarios, la verdad es que también muy completos, pero no tienen esta fuente para que tú lo puedas citar, ¿no? O sea, no es lo mismo citar el diccionario jurídico y, como bien decías hace un momento, el libro de Rogina Villegas en tal página, tal, o sea, un autor con cierto prestigio que a lo mejor ya es uno de los clásicos, a citar Wikipedia, El Rincón del Vago, cualquier otro sitio, que es compilatorio, que no se descalifica, por supuesto, el esfuerzo que se hace también ahí, pero no guarda el rigor metodológico que sí guarda la plataforma del diccionariojurídico.org. Justo, Oscar, apenas iba a lanzar esta pregunta para dimensionar, y todos los que ven este video, todos los que escuchan esta conversación, puedan hacerse una idea desde cuándo llevas haciendo este proyecto. O sea, tener en cuenta el avance de las tecnologías de la información, cómo vertiginosamente todo ha cambiado. Supongo que empezaste, no sé, en disquetes o en otro tipo de formato que no es el de ahora. En este aspecto es muy interesante esa, como la evolución sociohistórica de los últimos tiempos en nuestro país y en el mundo en general. La segunda, derivada desde luego de la anterior, el tiempo que llevas haciéndolo y la apertura, digamos, a nuevos fenómenos. Pienso esto por el famoso fenómeno discursivo del avance de la ciencia, la sociedad y el derecho, cosas que no estaban pensadas. Por ejemplo, el constituyente de 1917 no pensó fenómenos que ahora son más que reales, legales. En este aspecto, parecen todos los avances ahora más de ciencia que de ficción. Lo más reciente, pienso en estas teorías computacionales de la mente, los neuroderechos, todas estas regulaciones de nuevos fenómenos emergentes, la bioética, los animales, la naturaleza. Eso pues no viene en Gabino Fraga, Maynes y Regina Villegas, ¿no? En ese aspecto son los grandes clásicos inmortales de todos los tiempos por la, digamos, condensación doctrinal que están en esos libros. Buenísimos, sin duda, para iniciarse en el maravilloso mundo del derecho, pero creo que lo que haces es más interesante porque ofrece la posibilidad de perpetuamente, hasta que permita el mismo devenir, hacer la actualización paulatina y progresiva del diccionario. Es decir, no es algo acabado. En este aspecto es algo muy vigente, sobre todo con los giros legislativos, con los giros metodológicos, factores jurídicos y extrajurídicos que modifican la validez del derecho. En este sentido se me hace muy, muy bonito el derecho a mí desde ese flanco, que es algo muy vivo, porque prácticamente hoy lo que estás estudiando en la universidad, mañana ya no vale. Es desde un punto de vista descorazonador, porque bueno, y todo lo que estudié, que mi quemada de pestañas y todo el esfuerzo y tal, pero creo que el avance es muy interesante, es un desafío muy interesante para nuestros tiempos, esto de la evolución perpetua de las disciplinas, y muestra de ello es desde luego el diccionario jurídico. Desde este punto de vista, cualquier ciudadano, cualquier persona puede mandar, así como en la Wikipedia
una nueva entrada en el diccionario jurídico. En este aspecto es muy interesante, Oscar, sobre todo pensando en la democratización del conocimiento sociojurídico en nuestros días. Sí, fíjate que una parte importante es precisamente la vigencia de los conceptos que se encuentran en el diccionario. Si tú revisas la ficha bibliográfica de cada uno de los conceptos, ahí vas a ver de qué año son esos conceptos, ¿no? Independientemente de la fecha en que hayan sido incorporados a la plataforma del diccionario. Un apartado muy importante y que está en constante actualización es en el caso de los conceptos de las leyes. Hay reformas legislativas muy frecuentemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, Dentro del apartado para subir las definiciones de las leyes, si una ley ya está derogada, yo mismo lo puedo señalar para una ley y te deroga todos los conceptos y te aparece una advertencia ahí que este concepto ya viene de una ley que ya se encuentra derogada, ¿no? De igual forma, si hay una ley que contempla un concepto y posteriormente hay una ley, hay una reforma, se procura que estén las dos a efecto de hacer un estudio comparativo. Entonces, aquí lo importante es que se manejan estas visiones clásicas del derecho, como bien mencionabas desde los autores clásicos, a cualquier libro que pueda salir el día de hoy, que salga el día de mañana, se puede incorporar el concepto del autor y, de hecho, el siguiente paso dentro de las reformas tecnológicas que se le están haciendo al diccionario es precisamente poder hacer una sección para que los mismos autores, una vez que hayan validado su identidad, ellos mismos puedan subir sus definiciones, ¿no? Incorporarlas precisamente como definiciones originales, como definiciones actuales, precisamente para confrontar una visión actual del derecho con una clásica, y que sean los mismos autores los que en su momento puedan estar subiendo esta información. Además, ¿cuál es una de las virtudes que tiene el diccionario? Dentro de una definición de doctrina, tiene un link respecto a la semblanza del autor, es decir, vas a saber quién es el autor, ¿no? Tiene un link a las publicaciones de ese autor, en caso de que tenga 1 o 2 libros, 3 libros, revistas, los tiene, y además tiene las definiciones precisamente que son aportadas por ese autor a la plataforma del diccionario jurídico. Entonces, además de constituir un diccionario jurídico en términos estrictos de términos jurídicos, también se está integrando una plataforma, un diccionario de juristas, donde tú vas a saber quién es este jurista, qué está haciendo, qué publicaciones tiene. La verdad es que se ha procurado integrar en una sola plataforma toda esta información. Incluso existe la posibilidad de poder subir libros completos en PDF para que se puedan descargar y en su caso integrar en algún momento alguna biblioteca jurídica, obviamente con los convenios y las autorizaciones correspondientes también de las instituciones que provean los textos completos. Es un tema muy interesante porque obliga, bueno, a pensar la perpetuidad del derecho como algo vivo, no es algo estático, ya acabado, ya está ahí el monumento en piedra. Entonces me hace muy interesante de las ciencias sociales en general y cómo en particular se cristaliza en el derecho, en este caso, autores vivos, autoras vivas. En este aspecto es muy interesante estos fenómenos constantemente, nuevos cambios en geopolítica, nuevos avances en derecho, nuevos avances en ciencia, obligan a regular nuevos fenómenos. Por ejemplo, tenemos que, o sea, la clonación de seres humanos, esta parecía de ciencia ficción hace algunos años, en este aspecto ahora es una realidad a legislar. El tema de los neuroderechos, como decía hace rato, a mí me sigue impactando la privacidad de los datos mentales, esta supuesta teoría computacional de la mente que viene desde la misma filosofía de la mente. Esto no está regulado, eso no se debatió en el constituyente del 17, por ejemplo, y es menester justo hacer este énfasis en la historiografía y el devenir mismo de las ciencias. Tenía esta charla con unos colegas filósofos hace algunos días, o sea, prácticamente, hablaba de eso, de cómo fuimos formados en la misma escuela, con los mismos maestros, con los mismos referentes, nos enseñaron la historia de la filosofía, prácticamente hasta Heidegger, ¿no? En ese aspecto, ya de ahí hay un gran hueco, de ahí quién sabe qué pasó, o sea, pero hay como 100 años de cómo sale uno, por ejemplo, de las currículas de las escuelas, de la formación o la deformación que tiene previo, cómo es que ha avanzado. Entonces, esos 100 años no hay corriente. Justo cito este ejemplo de los manuales de la historia de la filosofía, que todos terminan en la primera mitad del siglo XX. O sea, los grandes, Hirschberger, Julián Marías, Giovanni Reale,
Coplestone, surge, que acaban ahí, o sea, en ese aspecto, parece que era una tendencia de la época, y entonces desde 1940, 1930, no hay historia de las ideas. Justo me parece a mí muy interesante este diálogo, justo contigo, Oscar, porque has compilado estos saberes de distintas fuentes, en distintos formatos, justo del lenguaje, o sea, supongo el cambio del libro, justo de ir a la biblioteca a la vieja usanza con la fichita bibliográfica tal cual, ahora tener estas herramientas digitales que pueden condensar demasiada información y que el riesgo de nuestros días es precisamente ese, el ejercicio de desechar o saber discernir qué tipo de información. Justo, por ejemplo, pienso en estos nuevos citados de APA, hasta videos de YouTube se pueden citar, hasta TikToks en este aspecto, con un rigor académico de citen todas las fuentes habidas y por haber. Desde este punto de vista me parece a mí innovador y necesario esta labor que estás haciendo como compilador del saber jurídico. Entonces, si se abre la posibilidad, esto sería muy interesante porque democratizaría más el acceso como una especie de revista, o sea, perpetua de, supongo sería una suerte de inscripción, o cómo estás pensando que sea esta nueva dinámica del diccionario jurídico donde los autores, las autoras puedan de su propia pluma, por así decirlo, esta metáfora, añadir, acuñar nuevos conceptos. Gente pensando este fenómeno de la evolución del derecho como fenómenos emergentes que no estaban antes y que ahora empiezan a tener regulaciones. Las más recientes, la regulación de las plataformas, por ejemplo, eso no existía hasta hace poquito y tiene cambios sociológicos, legislativos y de otra índole muy, muy interesantes que tienen repercusiones sociales en la vida del siglo XXI. En ese aspecto es muy interesante escuchar esta premisa, Oscar. Sí, fíjate que la idea sería poder invitar de manera directa a los autores, primero de obra escrita, para que pues, se pudieran integrar las definiciones, ya sea, la idea es facilitarles el acceso a la plataforma. En un primer momento puede ser a través de que ellos proporcionen el texto, ya sea que nosotros, el equipo que igual me acompaña, podamos realizar la revisión y en su caso la extracción de los términos, ya sea que el mismo autor nos mande cuáles son los términos que contiene su obra, o en su caso, poder generar accesos para cada uno de los autores para que a través de un manual en el que en el que se les enseñe a utilizar la plataforma, de manera directa ellos puedan subir estos textos, estas definiciones. Y aquí es importante porque sí requiere una revisión precisamente respecto, sobre todo en las primeras definiciones, cuando hay dudas de cómo lo subo, hasta dónde abarca una definición en un texto, si a lo mejor esto es parte de la definición o ya no, que además es de carácter subjetivo, ¿no? O sea, lo que se pretende es que sea una definición lo más completa posible, pero no guarda tampoco este concepto del desarrollo de un tema completo, ¿no? Sino es una definición, sobre todo, de apoyo en los marcos conceptuales de las investigaciones de licenciatura, donde ha sido citado el diccionario, sobre todo que sea de apoyo en alguna iniciativa de alguna legislatura o que le ayude a un juez para poder resolver respecto de algún concepto que a lo mejor tiene que aclarar en la sentencia, que además todo eso ya pasa actualmente, ¿eh? Si tú pones entre comillas en el buscador diccionariojurídico.mx o diccionariojurídico.org, te va a arrojar, entre comillas, te va a arrojar precisamente dónde ha sido citado el diccionario. Y entonces te fijas que, por ejemplo, hubo una ministra que nos citó en un artículo, ¿no? En algún libro en España que se llama Cómo escribir bien, citan el diccionario. En algún proyecto de iniciativa de ley está citado el diccionario. En alguna sentencia está citado el diccionario. O sea, ya es un trabajo de verdad reconocido y que guarda este rigor metodológico y por lo tanto es una fuente confiable precisamente de información jurídica. En este sentido, Oscar, género próximo y diferencia específica, esta definición de Aristóteles, ¿cómo es que consideran, por ejemplo, la línea editorial para considerar pienso sobre todo en el análisis textual, estas herramientas que vienen de la semántica, la semiótica, el análisis de la crítica literaria, estas cosas que son más ciencias del texto, como por ejemplo dedicarse sintaxis, semántica, pragmática incluso, así como me acuerdo mucho de uno de mis maestros de la maestría en filosofía, el doctor Fernando Leal Carretero, muy singular el doctor Leal, muy aspecto, hay un argumento, ¿cómo identificar un argumento en un texto? Se decía la tesis, puede haber argumentos en el periódico,
puede haber argumentos en las indicaciones de algún producto. Esta, digamos, analogía con las enseñanzas del doctor Leal Carretero de análisis hipertextual y de cada componente de las ciencias, de los textos, pienso en el análisis crítico del discurso, en la estilística, una serie de fenómenos muy, muy singulares. Se hablan, por ejemplo, literatos, lingüistas, semiólogos, este tipo de formaciones un poquito más específicas en este tipo de saberes. ¿Cómo es que identificas, desde tu punto de vista, una definición que es digno, vuelvo a la misma de hace rato, como la axiología, luego esta como premisa nietzscheana, quién determina el qué del cómo, ¿no? Es decir, quién determina el valor, quién determina esto es conocimiento válido, esto no es conocimiento válido. Desde mi punto de vista es interesante saber el criterio hermenéutico del cual parten, por ejemplo, como una especie, supongo, una línea editorial en los conceptos, cada una de las entradas, que son bastante años ya que lleva este proyecto muy interesante. ¿Cómo ha sido el criterio de selección desde el marco epistemológico, axiológico? Va por ahí la pregunta, me interesa mucho, sobre todo como autores vivos, en ese aspecto es muy interesante. Sí, te decía que la integración del diccionario, y una de las ventajas es que el espacio con el cual se cuenta, que al final son megabytes, es infinito. Entonces, partimos de los conceptos fundamentales. El concepto que más consultas tiene es el concepto de derecho, ¿no? El concepto de derecho, el concepto de competencia, el concepto de jurisdicción, son los conceptos que más se encuentran consultados. Pero hay conceptos que a lo mejor dentro de la revisión algún autor podría definir que son conceptos que pasan desapercibidos o que pocas veces conocemos. Yo recuerdo ahorita un concepto que es desuetudo, la desuetudo, ¿no? Que es la falta, la derogación de una norma precisamente por la falta de uso, ¿no? O sea, es el desuso de una norma, ¿no? Como tal. Entonces, ese término, la verdad es que si tú lo puedes platicar, la verdad es que pocas personas lo conocen, primero, qué significa, incluso en qué contexto se puede dar. Pero la ventaja de esto es que ese concepto a lo mejor es el concepto, debe haber ahorita como 6,000 definiciones, a lo mejor es la que se consulta en el número 5,000, pero si a una persona le interesa, o una persona está buscando ese concepto en específico, que además no es tan fácil de encontrar con este rigor metodológico, lo puede encontrar ahí. Entonces, igual hay definiciones que a lo mejor solamente han sido consultadas, las que te digo tienen ya millones de visitas, ¿no? 2 millones, 3 millones de visitas, las definiciones clásicas, ¿no? De derecho, de competencia. Todas esas definiciones a lo mejor tienen 100 visitas, ¿no? Pero, ¿eso qué implica? Que a lo mejor alguien que estaba investigando ese tema en específico ya lo pudo encontrar ahí. Ahora, ¿cómo se van integrando? La verdad es que de la revisión que se hace una discriminación precisamente de los conceptos que pudieran estar, pero como es un ejercicio de comparación de conceptos también, procuramos integrar todos los conceptos que tenga un libro, siempre y cuando igual puedan ser entendibles, ¿no? Que no sea, muchas veces la copia, ¿no? Por el delito, el Código Civil, el Código Penal define esto. Entonces, si viene con una definición así dentro del libro, ya no tiene caso incorporarla porque ya tenemos la definición de la ley. Pero si aporta elementos distintivos al concepto de delito, entonces sí lo podemos incluir. Porque en el caso, por ejemplo, del delito, si lo tenemos en el Código Federal o en el Código Penal del Distrito Federal, a lo mejor el Código Penal de Morelos, el de Jalisco, el de Nuevo León, son idénticos. Entonces, muchas veces sí se hace solamente para efectos prácticos, pero ya en la mayoría de los casos, la verdad es que no tiene caso y mejor buscamos conceptos que sí enriquezcan como tal mucho más el contexto en el que se están desarrollando. Si tuviera elementos novedosos o elementos distintos a la definición legal, sí se pueden integrar. Entonces, sí hay una discriminación en cuanto a la incorporación de conceptos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las normas, muchas veces las leyes definen, como te decía, para efectos de esta ley se entiende por competencia, ¿no? En el caso de la ley de competencia económica, se entiende por delito esto, pero de repente dicen, se entiende por código, el Código Penal. Entonces, esa no es una definición. O sea, ya del estudio que haces también, vas a entender que lo que está haciendo es una referencia. O sea, no está haciendo una definición la ley, sino dice que se va a entender, pero no está definiendo como tal que es un código. Dice, por código se entiende el Código Penal, ¿no? Pero si de repente sí por delito se entiende la acción o omisión que sanciona las leyes penales, entonces sí está haciendo una definición el legislador. No en todos los casos, en los apartados iniciales de las normas donde se establece para efectos de esta ley se entenderá por,
no en todos los casos se constituye por definiciones, únicamente son referencias dentro de la misma ley, pero sí puede contener definiciones. Toda esa parte del estudio es precisamente la labor que hacemos y en su caso es la que nosotros consideramos que en algún momento puede ser útil para los estudiantes, los académicos o los investigadores. Sí, justo es buenísima esta aproximación, Oscar, porque cuando estás en formación, en plena lactancia, todo te crees. O sea, ya lo leí, me costó mares de tinta, me desvelé y tal, y ya tiene que ser cierto porque llevo 10 días estudiando esto. De repente cambia la ley, o de repente atiendes asuntos, cosas que ni te imaginabas que existían en ese aspecto, pero tienes que resolver, tienes que presentar el paper, tienes que presentar el informe, tienes que presentar el escrito, tienes que presentar lo que sea que te asignen en ese aspecto. Es muy variada, por ejemplo, la investigación jurídica, desde resolver un caso, un litigio, una mediación, un paper, o sea, es muy bonito el derecho desde ese punto de vista, y lo hace también muy complejo. A mí se me hace muy interesante esta de, entonces, el criterio de verificabilidad de las fuentes, que es una de las grandes críticas de nuestros tiempos, el criterio editorial, o sea, esto sí es digno de mención en virtud de que es un criterio pragmático, un criterio histórico, un criterio holístico, un criterio, porque ahora muchos hablan de temas más progre, ¿no? En este aspecto, y justo hago esta crítica, o este comentario, mejor dicho, porque pues, se critica bastante al legislativo. No, el legislativo sabe lo que está legislando. O sea, el tema de las definiciones tautológicas. Para esto consúltese otra, o sea, definiciones que te mandan a otra ley y hasta el infinito. A veces la complementariedad y la supletoriedad del mismo el marco legítimo, marco jurídico mexicano, se ha criticado mucho desde muchos flancos, algunos con razón, otros no con tanta razón, se nota la crítica, se nota la ponzoña desde ese punto de vista, a esta cuestión. Justo esta, me atrevería a decirlo como nueva fuente del derecho. O sea, esta es una labor novedosa porque, bueno, no solo es la norma ISO, la ley, el código, la constitución, los tratados internacionales, y esto obliga a pensar justo con esta cierre, este comentario, de la necesidad de los estudios comparados. Pienso, por ejemplo, a nivel de los estados, a los 32 estados de la República, en sus códigos distintos, a veces sus legislaciones, por ejemplo, en Jalisco, yo soy de Jalisco, y todavía se resuelven con el código de Jalisco, del estado. Va a ser el reto, supuestamente ahora que entre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, otra fuente del derecho, y justo me llama a mí poderosamente la atención esto que dices, a veces se incluyen los comentarios, esto como si fuera, no sé, exégesis de los jueces o de los operadores jurídicos, como si fueran, no sé, interpretaciones rabínicas, o como si fueran interpretaciones teológicas de los operadores jurídicos. Desde ese punto de vista, no sé, el midrash o la teología, algo así más o menos análogo en el derecho, como más allá de la jurisprudencia, justo las notas marginales del juez fulano, las notas del ministro X, en este aspecto, se me hace muy interesante esta premisa, Oscar, con el derecho viviente. Sí, de hecho, otra de las líneas que tenemos editoriales en algún momento es la revisión de textos a partir de 2010 hacia adelante, salvo que sean ediciones únicas. Es decir, si hay un libro editado en el 2009 y hay una nueva edición posterior, la edición que consultamos para extraer los textos, las definiciones, es la posterior, a menos que sean libros únicos. Si son libros únicos o ediciones únicas, entonces las podemos revisar hacia atrás, pero procuramos que todos los textos sean precisamente para tener una vigencia a partir de 2010, salvo en el caso de textos únicos, que ahí sí, finalmente, si son clásicos, nos vamos al texto clásico. Esta me parece a mí contundente, esta última premisa, porque bueno, muchas universidades ponen marcos cronológicos para la verificabilidad de las fuentes. Antes de 5 años, de 10 años, depende de la materia, depende de la corriente, depende de la tradición, es conocimiento obsoleto. Eso y leer poesía en verso libre tiene el mismo valor de verdad. En ese sentido, es la crítica, a mí se me hace muy buena. Muchas personas no superan, como dices, los textos clásicos, que son, no sé, los grandes inmortales de la filosofía del derecho, o de la filosofía, o de la sociología, de cualquier disciplina, pero los avances siguen dándose por el mismo fenómeno que analizábamos, la evolución perpetua y constante de las sociedades. En este aspecto, no son los mismos elementos jurídicos, pensando sobre todo en México ahora, los cambios vertiginosos a nivel legislativo, a nivel institucional, nos obligan a repensar ciertas cosas constantemente. Hemos aprendido, creo yo, como nación en esta nueva etapa de nuestra historia constitucional,
o lidiar con ese tipo de fenómenos, y el diccionario jurídico me parece que fomenta esta necesidad de mirar hacia el frente, o sea, esta necesidad de la constitución viviente, se llama desde algunos flancos, como es que es un fenómeno vivo, no es algo estático, sigue creándose el conocimiento, y lo más interesante, Oscar, ahora los vivos, en este caso tú como compilador, me parece, insisto, con este inicié el tema de reconocer tu labor, ser el gran enciclopedista del siglo XXI, el Diderot de nuestros días en este aspecto, como porque es mucha información, o sea, supongo que no nada más eres tú, sino es un grupo editorial, o si es el One Man Band, en ese sentido es cómo es que funciona esto, sobre todo pensando en la que me acabas de decir, de la posibilidad de que cualquier persona investigadora pueda incrementar el cúmulo de conocimientos en esta herramienta que has creado. Sí, la forma o el origen precisamente era a partir de mi labor en jurídicas, poder compilar estas definiciones. Posteriormente, de hecho, el diccionario se lanzó en marzo de 2016, donde con dos amigos más, José Alfredo Pérez Ramos y Jorge Pérez Colín, nos pusimos a la tarea precisamente, ¿no? Los invité a formar parte del proyecto y la idea era sacar el diccionario con 1000 términos, ¿no? Dije, lo sacamos con 1000 términos y a partir de ahí ya que pueda ser consultable, entonces ya podemos ir incorporándolas de acuerdo a nuestros tiempos, porque además es una labor que no tiene fines de lucro. La verdad es que lo hacemos en nuestros tiempos libres, lo hacemos precisamente por gusto, por poder compartir esta cultura jurídica. Y a partir de ahí se lanzó el 21 de marzo de 2016 con 1000 términos, y de ahí los hemos ido agregando. Obviamente que las labores profesionales, los compromisos familiares, muchas veces impiden que uno se pueda continuar o por lo menos con ese ímpetu del inicio, pero se han ido incorporando algunas personas también, en el caso de Miriam Hernández, en el caso de Grecia González, y actualmente los últimos que estamos integrando las voces del diccionario es un servidor y Eduardo González, con quien igual hemos formado ahí un gran proyecto y hemos estado subiendo de manera ya sistemática mucho más informaciones, mucho más definiciones. Y la idea es precisamente que a partir, yo espero que de la próxima semana o por lo menos ya el próximo mes, estemos subiendo por lo menos entre 30 y 40 definiciones por día. Es decir, le vamos a meter el acelerador para poder subir mucho más definiciones, para que podamos hacer un trabajo mucho más completo. Y repito, esto se hace de manera completamente gratuita, a efecto de que podamos tener una fuente confiable de un repositorio respecto de información de definiciones jurídicas. Esta me parece a mí fascinante, Oscar, porque, bueno, la planteo de solo con, ¿qué? Contra el mundo, con una computadora y ya tu conocimiento, la buena voluntad kantiana famosa y listo. Es como empiezan los grandes proyectos, todos estos empiezan desde cero, es como La Moraleja, es algo que se me hace a mí muy, muy digno de mención con los autores, con las autoras vivas. ¿Cómo es que comenzaron antes de ser la gran leyenda de las letras o de la ciencia o del arte legislativo o lo que sea? En este aspecto es muy interesante ver el lado humano, demasiado humano de las personas, y a veces pues es la cotidianidad de cómo pasó así. Por eso usaba estas metáforas de cómo empezó el miércoles en la mañana, un martes en la noche, el eureka famoso, la manzana cayó, y voy a hacer el diccionario jurídico, la herramienta de consulta para los estudiantes y operadores jurídicos de este país. Justo cómo comenzó, me llama a mí mucho la atención esta cuestión como dialógica, esta cuestión antropológica, insisto, acerca de cómo se hacen los grandes proyectos, ¿no? En este aspecto, a veces uno voltea y, Dios, ya tengo una trayectoria interesante, en este caso los 15 años se dice súper sencillo, del diccionario jurídico, pero por eso es que cito esta digamos, como labor antropológica de hacer las cosas, cómo es que empieza con una idea y la idea se lleva a una ejecución y de repente llevas 15 años haciendo lo mismo. Esto es cómo pasas del punto A al punto B y qué herramientas utilizar, porque bueno, supongo les tocó la transición de las plataformas desde la formación de cualquiera hasta las tecnologías de la información hoy, consulta digital, por ejemplo, qué tipo de herramientas se utilizan, ¿no? Me comentabas que tienes estudios de programación y tal en ese aspecto de ciencias computacionales, ¿cómo es que se implementan estas herramientas hoy en el derecho? Justo me parece muy interesantísima esta premisa. Sí, fíjate que aquí es también bien importante señalar precisamente la evolución que ha tenido en la programación del diccionario.
Regularmente, cuando se empezó con el proyecto, había algunos scripts donde pudiéramos poner algunas definiciones, pero la sistematización era lo que complicaba, ¿no? O sea, es como tener una tabla de Excel con definiciones y cómo la sistematizas para pasarla a un formato que sea de un formato de Word o de Excel que lo pudieras tener la lista y que lo pudieras pasar a un texto que sea consultable, ¿no? En todos los aspectos. Digo, si bien yo tengo algunos conocimientos de computación, la verdad es que, como bien dices, el avance también de la tecnología eh, fue haciendo necesario tener a una persona especializada precisamente en la programación. Entonces, se hizo una primera versión del diccionario que estuvo funcionando hasta 2017-18 de 2015 y a partir de 2016 funcionó como hasta 2017-18 y a partir de ahí se contrató a otro programador para que pudiera desarrollar precisamente una plataforma totalmente personalizada de acuerdo a las necesidades que teníamos. O sea, ya no fue un script que están un manejador de contenido, ¿no? Sino como WordPress o hacer un blog, ¿no? Sino es hacer un script totalmente funcional y personalizado a lo que queremos difundir. Entonces, se partió de esa premisa también de poder hacer algo de calidad, pero que pudiera ser fácil de consultar. Y en lo último, por ejemplo, que avanzamos ahorita, hicimos un convenio para poder meter inteligencia artificial. Van a utilizar la plataforma como repositorio para hacer un proyecto de inteligencia artificial, precisamente aplicar al derecho y poder sacar los términos de inteligencia artificial a partir precisamente del contenido de la base de datos del diccionario. Entonces, la verdad es que hemos avanzado bastante dentro de la programación también, de cómo se ofrecen ahora las definiciones, y eso nos ha permitido también posicionarnos de manera muy importante en los buscadores. Si tú actualmente pones ahorita diccionario jurídico en Google, que es el buscador, el metabuscador más importante, el primer resultado va a ser el diccionariojurídico.org que nosotros lideramos. Es el primer resultado. Posteriormente, en el caso de México, viene el resultado, el diccionario de la RAE, el diccionario jurídico de la RAE, el panhispánico. Sin embargo, el primer resultado es nuestra plataforma de diccionario jurídico. ¿Eso qué implica? Precisamente que se pueda consultar de primera mano, pero además algo bien importante. Te decía yo al principio que dentro de jurídicas, el tiraje de un libro es de 1000 ejemplares. Nosotros tenemos alrededor de entre 8,000 y hasta 16,000 consultas en un solo día hemos tenido. Entonces, 16,000 personas consultando, pero además no solo eso. ¿Cuál es la ventaja precisamente de que estemos ahorita tú y yo aquí conectados? Es de que lo podemos hacer de forma remota. Entonces, tenemos consultas de México, de España, de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos, de todas las latitudes, porque desde cualquier parte del mundo se puede consultar nuestro diccionario. Por eso, igual fue el cambio de dominio. Nosotros empezamos con el dominio diccionariojurídico.com.mx, después cambiamos al diccionariojurídico.mx nada más, por quererlo hacer regional, pero empezamos a incluir también conceptos de otras latitudes, libros de España, libros de Argentina, leyes también de España o de Argentina. De hecho, la idea es incorporar también jurisprudencia de otras latitudes, y fue necesario migrar a un dominio mucho más amplio que es el diccionariojurídico.org. Con ese tenemos la presencia no solamente regional, sino la presencia mundial de lo que se hace en el diccionario, y a partir de eso podemos tener, la verdad es que acceso a todos y cada uno de los centros de estudio de derecho, donde se puede consultar una definición de un libro de un autor precisamente de aquí de México, o nosotros podemos consultar definiciones de un autor de Argentina o de España, por poner algún ejemplo. Desde este punto de vista, Oscar, modestia aparte, los resultados hablan por sí solos, las cifras. En este sentido, felicidades por este proyecto. Y se vuelve muy, muy interesante el estudios comparados de derecho en este aspecto de la región, como mencionas, Colombia, Argentina, Perú, España, otros lugares, incluso no necesariamente hispanohablantes, hacer estas temas de contratos, temas de muchas cosas que se trabajan en el derecho. De repente tienes que consultar jurisprudencia, de repente tienes que consultar constituciones, códigos, leyes, y te resultan completamente ajenos. Es el encontrarse con el completamente otro, distante, distinto. Desde este punto de vista, la herramienta
me parece fascinante, insisto, modestia aparte, no solo los años, sino la cantidad de conceptos acuñados y las cantidades de apariciones que tienen. Es realmente increíble poder formar parte con este diálogo, en ese sentido. Por eso me llama la atención el criterio editorial, justo con esta, me atrevería a cerrar una especie de conclusión. En tiempos de la inteligencia artificial y la alucinación, justo volviendo al tema del criterio editorial y el diccionario jurídico, ¿cuál es digamos otra vez, el criterio editorial, epistemológico, axiológico, incluso hasta ético? O sea, qué incluir y qué no incluir, cómo contarlo, cómo narrarlo. Estas herramientas me gustan mucho porque vienen del análisis crítico del discurso, cómo es que incluso al no decir dices mucho, cómo dice las cosas, en ese tema, cómo se platican los conceptos, cómo se difunden las ideas. Se me hace a mí muy interesante como la línea editorial que tienen ustedes en el diccionario jurídico, Oscar. Es una herramienta interesante y verlo de primera mano con el autor vivo es todavía más interesante. Sí, fíjate que además también resulta importante, como decíamos, el análisis comparativo precisamente respecto de los conceptos que tenemos nosotros o los conceptos que tienen otras latitudes. Por ponerte un ejemplo, en el caso de México existe el robo simple o en su caso el robo calificado, pero el tipo legal es robo, ¿no? Quien se apropie de un objeto ajeno sin derecho. En el caso, por ejemplo, de Argentina, hay una diferencia en los conceptos, existe el robo y el hurto. El hurto es sin violencia y el robo sí existe violencia. Esa definición, por ejemplo, esa distinción no la tenemos nosotros en nuestra legislación, sino ya empiezan con las agravantes o los atenuantes, pero en otras latitudes sí hacen esa comparación, ¿no? Ahora, si nos vamos a los códigos civiles, también es súper interesante respecto de la evolución que ha tenido, por ejemplo, en cuanto a derechos de reconocimiento de derechos de la niñez, de reconocimiento de derechos de las mujeres. O sea, son latitudes donde de repente tampoco se entiende esa parte, incluso en la misma República Mexicana, donde algún código civil sigue teniendo causales de divorcio o sigue teniendo la mujer un poco menos de derechos o menos derechos respecto del hombre en situaciones muy complejas donde la norma no ha sido actualizada, ¿no? Lo mismo pasa aquí o lo mismo pasa en otras latitudes y de repente precisamente entrar a revisar normas diferentes donde es una realidad completamente ajena a la que tenemos, también es bastante enriquecedor poder hacer este contraste precisamente respecto de un sistema normativo con otro a partir de los conceptos jurídicos. La idea, la verdad es que es poder incluir el mayor número de definiciones posibles de cualquier autor que tenga una obra escrita en un primer momento y posteriormente definiciones originales que serán aportadas precisamente al diccionario, porque te decía, a lo mejor hay una definición que se puede utilizar o es la que yo necesito para algún trabajo en específico o alguna definición que no es tan popular, pero que en algún momento en un estudio especializado sí puede ser útil. Entonces, igual aprovecho la oportunidad y el espacio precisamente para hacer una invitación a los autores, a las autoras de los textos de libros jurídicos, a los juristas, de manera amplia, para que puedan remitir sus definiciones, para que digan, yo quiero aparecer en el diccionario jurídico, quiero que estén ahí mis definiciones, para que pueda yo también ser una plataforma para que me conozcan, para que conozcan mi obra, para que conozcan lo que hago y sobre todo mis definiciones. El espacio está completamente abierto y la idea es seguir sumando estas definiciones. Ahora, decíamos esta parte también, es un proyecto que ahorita Perdón, tiene Oscar, se congeló tu imagen, no sé si es mi internet o algo. Ya te veo. No sé si. Sí, Ver, si el ya. proyecto actualmente Perdón. va a cumplir 15 años, que dentro de 10 años podamos decir, el proyecto sigue funcionando porque se establecieron las bases para hacerlo de esa forma y en un momento más adelante también poderlo institucionalizar. ¿Qué es esto? Que a lo mejor alguna institución dedicada precisamente con la enseñanza, con la investigación, pudiera hacerse cargo del diccionario para que en su caso, no sé, con un programa de servicio social se pudieran incorporar más definiciones, para que si yo que estoy haciendo mi trabajo de investigación en el primer semestre o en el segundo semestre, si advierto una definición, la puedo remitir también y que ahí me cuente el crédito, porque además les damos el crédito al editor, no solamente al autor, sino también dentro de la plataforma, el editor que está subiendo la definición tiene su crédito, o sea, ahí dice quién subió, quién fue el editor responsable de subir esta definición. Entonces, aquí es donde precisamente
procuramos que sea un trabajo transparente, que sea un trabajo íntegro y que se reconozca la labor precisamente de todos los que participan, tanto aportando, pero además también subiendo definiciones a la plataforma del diccionario. Justo esa es la esperanza, Oscar, me parece, me llena mucho de entusiasmo esta posibilidad que abren, como ya esta trayectoria que llevan, a que cualquier jurista en formación o ya consolidado pueda formar parte de esta plataforma y acceder, digamos, como lo mandan los tratados internacionales, al fruto de las ciencias y de las artes, el derecho a exigir, digamos, la participación como los frutos de la cultura. En este aspecto es muy interesante esta democratización, esta apertura, porque muchas veces muchos centros son los mismos de siempre, los gremios y tal, o sea, los rockstars, el dream team de siempre, que de malo ni de raro nada tiene. Sin embargo, sí es muy interesante el tema de la democratización y la apertura a nuevas voces, precisamente en aras del perfeccionamiento y el avance de las ciencias. Esta cuestión que me parece a mí digna de mención, es que yo realmente admiro el trabajo del diccionario jurídico, lo uso en ese sentido, es muy, muy útil, y agradezco la apertura, así como desde este aspecto humano, demasiado humano, esta línea editorial, esta línea pragmática, esta línea metodológica, que muchas veces nos pasa por alto, ¿no? De noche, dicen sabios en este aspecto. Muy interesante ver con los autores, con las personas que están aportando al conocimiento de nuestra región, no solo de México, más allá del mismo incluso, a los nuevos debates, a los nuevos aportes. Para mí un honor, Oscar, dialogar con uno de los creadores y compiladores de una de las herramientas más interesantes de este país y más allá del mismo, el diccionario jurídico. Como dices, es el primero que sale en este aspecto. Es muy interesante ver cómo es que lo hacen, pues es que la cuestión ha sido desentrañar y dialogar contigo el criterio editorial del diccionario, justo la experiencia y cómo es que dicen este concepto sí, este concepto no, o hasta aquí sí, hasta aquí no. Pasa sobre todo cuando uno está haciendo una investigación, tienes que citar de repente algo o alguien, ¿cómo lo cito? ¿Cómo se hace? ¿Hasta dónde? Justo es la creatividad de la inteligencia artesanal de la creación de los textos. En este sentido, las intersecciones que hay entre el derecho y otras ciencias sociales en general, o las ciencias en su generalidad más amplia. Pero bueno, desde mi parte no me queda más que agradecerte, Oscar, el espacio, la apertura. No sé si quieras añadir algo más a manera de conclusión. Al contrario, te agradezco la invitación, la amable invitación, y es igual una invitación a todas las personas autoras, ¿no? Las autoras, los autores, a que puedan sumarse a este esfuerzo que se está haciendo de manera colectiva, y un agradecimiento también a las personas que han estado detrás del proyecto, además de mí, de quienes han sido editores, de manera particular a Eduardo González, que ha impulsado últimamente, en esta última etapa, el proyecto del diccionario jurídico. Y no me queda más que nuevamente hacer la invitación tanto a la consulta como a la retroalimentación precisamente. Y agradezco el espacio, la verdad es que es un espacio bastante enriquecedor el que trabajas. Igual es lo mismo, ¿no? Y me imagino que te pasó igual. Alguna vez dijiste, a partir de hoy se me ocurrió iniciar y hacer este tipo de cápsulas que además tienen temas bastante interesantes, y a partir de aquí es reconocer el esfuerzo de lo que se hace también día con día en tu espacio. Muchísimas gracias, Omar. Gracias, Oscar, por el reconocimiento mutuo. En ese sentido, muchísimas gracias. Es bastante motivador esto. Gracias a todas, a todos, a todos. Diálogo con Oscar Montoya, creador y compilador del diccionario jurídico.org. Gracias, seguimos en contacto. Hasta luego.